Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Texto raíz para Mahamudra. Un texto raíz para la preciosa tradición Gelug Kagyu del Mahamudra. El camino principal de los triunfantes. Por el cuarto Panchen Lama. Enseñanza de la página studybuddhism.com. Encuentra el enlace en la descripción del vídeo. Namo Mahamudraya. Homenaje a Mahamudra, el gran sello de la realidad. Me postro respetuosamente a los pies de mi incomparable gurú, señor de lo que impregna todo, maestro de aquellos con logros reales, que expone de manera directa la esfera de la mente vasa fuerte cual diamante, separada de lo que se puede expresar en el discurso, inseparable del Mahamudra, el gran sello de la realidad, la naturaleza omnipresente de todo. Reuniendo y condensando a fondo la esencia de los océanos de sutras, tantras y las enseñanzas quinta esenciales, escribiré algunos consejos sobre el Mahamudra de la tradición Gelug Kagyu del padre Dharmavasa, un Mahasiddha con un logro real supremo y su descendencia espiritual. Para ello existen las prácticas preparatorias, los métodos reales y los procedimientos concluyentes. En cuanto a las primeras, a fin de tener una puerta de entrada para ingresar a las enseñanzas y el poste central de una carpa para erigir una mente mahayana, toma seriamente la dirección segura del refugio y desarrolla un anhelo por la bodhicitta. No permitas que estas sean meras palabras de tu boca. Entonces, dado que ver la naturaleza real de la mente ciertamente depende de fortalecer los entramados constructores de iluminación y purificarte de los oscurecimientos mentales, dirige hacia tu gurú raíz al menos 100.000 repeticiones del mantra de las 100 sílabas y tantos cientos de postraciones como sean posibles, realizadas mientras se recita la admisión de las fallas. Además, realiza solicitudes repetidas y sinceras a tu gurú raíz, inseparable de todos los Budas de los 3 tiempos. En cuanto a los métodos básicos reales, aunque hay muchas formas de afirmar el Mahamudra, hay 2 cuando se dividen de acuerdo con los sutras y los tantras. Esta última es una mente de luz clara sumamente dichosa, que se manifiesta mediante métodos tan hábiles como penetrar los puntos vitales del cuerpo vajra sutil y demás. El Mahamudra de las tradiciones de Saraja, Nagarjuna, Naropa y Maitripa es la quinta esencia de la clase de Tantra Anuttara Yoga, como se enseña en los 7 textos de los Mahasiddhas y los 3 volúmenes centrales. El primero se refiere a las formas de meditar en la vacuidad, según se indica directamente en los sutras ampliados, intermedios y breves, sutras del Prajnaparamita. El supremamente realizado Arya Nagarjuna ha dicho: excepto por esto, no hay otro camino de la mente que conduzca a la liberación. Aquí daré instrucción relevante sobre Mahamudra de acuerdo con estas intenciones suyas, y discutiré los métodos que te llevan a conocer la mente cara a cara, de acuerdo con la exposición de los maestros del linaje. Desde el punto de vista de los nombres atribuidos individualmente, existen numerosas tradiciones, como las de surgir simultáneamente como fusionado, la caja del amuleto, poseer 5, las 6 esferas de igual sabor, las 4 sílabas, el pacificador, el objeto a ser cortado, dzogchen, la visión discursiva madhyamaka, etc. Sin embargo, cuando son escudriñados por un yogi, erudito en escritura y lógica y experimentado en meditación, se ve que todos sus significados definitivos llegan al mismo punto pretendido. Y así, para esta tradición sutra del Mahamudra, de los 2 métodos, a saber, buscar un estado meditativo además de haber obtenido una visión correcta de la vacuidad, y buscar una visión correcta además de un estado meditativo, explicaré aquí de acuerdo con el último método. En un asiento propicio para la estabilidad mental, asume la postura corporal de los 7 puntos y purifícate de forma pura con una serie de los 9 sabores de la respiración.
Al haber separado completamente los estados de conciencia turbios de los lúcidos, entonces, con una mente puramente constructiva, dirige hacia tu raíz tu toma de dirección segura y la reafirmación de tu anhelo por la bodhicitta. A continuación, medita en un camino profundo del yoga del gurú y después de hacer cientos de solicitudes muy fuertes y fervientes, disuelve a tu gurú visualizado en ti. Permanece absorto por un tiempo firmemente en ese estado que no tiene el borboteo de la creación de apariencias y las apariencias de esto y no aquello. No discurras nada con pensamientos tales como expectativas o preocupaciones. Esto no significa, sin embargo, que ceses toda tu atención como si te hubieras desmayado o dormido. Por el contrario, debes atar tu atención al poste de la recordación para no divagar y colocar la vigilancia para darte cuenta de cualquier movimiento mental. Refuerza con firmeza la sujeción de tu recordación sobre aquello que tiene la naturaleza esencial de la claridad y el darse cuenta, y contémplalo directamente. Cualesquiera pensamientos que puedan surgir, reconócelos como siendo eso y aquello. Alternativamente, como un duelista, corta los pensamientos por completo, ¡zas!, tan pronto como ocurran. Una vez que los hayas cortado por completo y hayas asentado tu mente, entonces, sin perder la recordación, relájate y suéltate. Como se ha dicho, relaja y afloja su firme tensión y ahí está el estado mental establecido. Y en otros lugares, cuando la mente misma, atrapada en un enredo, se suelta, no hay duda de que se libera. Al igual que estas afirmaciones, afloja, pero sin divagación alguna. Cuando observas la naturaleza de cualquier pensamiento que surge, desaparece por sí mismo y surge una absoluta desnudez. Del mismo modo, cuando inspeccionas cuando estás sentada, ves una claridad y una desnudez vívidas y no obstructivas. Esto es bien conocido como las mentes asentadas y móviles mezcladas. Y así, sin importar qué pensamiento surja, cuando sin bloquearlo reconoces que es un movimiento de la mente y te has asentado en su naturaleza esencial, encuentras que es como el ejemplo del vuelo de un pájaro confinado en un barco. Tal y como se dice, así como un cuervo que ha volado de un barco, después de dar vueltas en las direcciones, debe volver a posarse en él. Al cultivar tales métodos como estos, te das cuenta de que, dado que la naturaleza esencial de la mente totalmente absorta es la lucidez y la claridad, no obstruida por nada y no establecida como ninguna forma de fenómeno físico, es como el espacio, una desnudez absoluta que permite que cualquier cosa surja y sea vivida. Sin embargo, aunque la naturaleza real de la mente puede verse directamente, con una percepción excepcional como tal, no puede tomarse como un esto y ser verbalmente indicado. Los grandes meditadores de las montañas nevadas son prácticamente de una sola opinión al proclamar que establecer la mente en calma, no tomar cognitivamente como un esto nada que surja, es una pauta para poner a tu alcance la forja de la budeidad. Sea como sea, yo, Chökyi Gyaltsen, digo que este método es un medio hábil maravilloso para que los principiantes logren asentar su mente, y es una forma de conocer cara a cara meramente la naturaleza superficial de la mente que oculta algo más profundo. En cuanto a los métodos que pueden llevarte a conocer cara a cara la naturaleza real más profunda de la mente, ahora expondré las enseñanzas guía de mi gurú raíz, Sangye Yeshe, quien, como su nombre significa literalmente, es la encarnación de la conciencia profunda de los Budas. Asumiendo la apariencia de un monje vestido de azafrán, ha eliminado la oscuridad que envuelve mi mente. Mientras estás en un estado de absorción total como antes, y con una pequeña porción de conciencia, como un pez diminuto destellando en un estanque lúcido y sin perturbarlo, inspecciona inteligentemente la naturaleza propia del individuo que es el meditador. Es tal como nuestro verdadero protector de refugio, el altamente realizado Arya Nagarjuna, ha dicho:
Un individuo no es ni tierra, ni agua, ni fuego, ni viento, ni espacio, ni conciencia. Ni él ni ella son todos ellos. Sin embargo, ¿qué individuo hay separado de estos? Y así como un individuo no existe perfectamente, porque él o ella es lo que se puede etiquetar sobre un conglomerado de 6 constituyentes, de igual manera, ninguno de los constituyentes es perfectamente existente, porque cada uno es lo que se puede etiquetar sobre un conglomerado de partes. Cuando buscas, y de esa manera, no puedes encontrar ni siquiera un mero átomo de una absorción total, alguien totalmente absorto, y así sucesivamente, entonces cultiva la concentración absorta en la vacuidad cual espacio de manera unipuntual, sin divagación alguna. Además, mientras estás en un estado de absorción total, escudriña tu mente. No establecida como ninguna forma de fenómeno físico, es una desnudez total no obstructiva que da surgimiento a los albores cognitivos y la proyección de una amplia variedad de cosas. Un continuo de claridad y conciencia incesantes sin obstáculos, que se involucran con objetos sin discontinuidad. Parece no depender de nada más. Pero en cuanto el objeto conceptualmente implicado de la mente que se aferra a que exista tal como aparece, nuestro guardián Shantideva ha dicho: lo que se llama un continuo y un grupo, como un rosario, un ejército y similares, no son verdaderamente un todo encontrable. Por medio de la autoridad escritural y las líneas de razonamiento como esta, permanece absorto totalmente en la falta de existencia establecida tal como aparecen las cosas. En resumen, como se ha dicho de los labios preciosos de mi mentor espiritual, Sangye Yeshe, omnisciente en el verdadero sentido, cuando, sin importar lo que haya alboreado cognitivamente, eres plenamente consciente de ello, como que tiene su existencia establecida meramente por ser, aquello que puede ser sostenido cognitivamente por un pensamiento conceptual, la esfera más profunda de la realidad está alboreando sin necesidad de depender de nada más. Sumergir tu conciencia en el estado de este surgimiento y estar absorto totalmente de forma unipuntual. ¡Oh cielos! De manera similar, el sagrado Padampa Sangye paternal ha dicho: dentro de un estado de vacuidad, la lanza de la conciencia ha de ser girada. Una visión correcta de la realidad no es una obstrucción tangible, oh gente de Dingri. Todas estas declaraciones llegan al mismo punto pretendido. Al final de tu meditación, dedica cualquier fuerza positiva ennoblecedora que hayas reunido al meditar en Mahamudra, el gran sello de la realidad, así como tu entramado cual océano de acciones constructivas de los 3 tiempos hacia la gran iluminación incomparable. Al haberte acostumbrado así, entonces no importa lo que haya alboreado como la apariencia de un objeto cognitivo ante tu entramado sextuple de conciencia. Inspecciona minuciosamente su forma de apariencia. Su manera de existencia alboreará desnuda y distintiva. Este es el punto esencial para que cualquier cosa que haya alboreado cognitivamente sea como lo que reconoces. En resumen, cualquier objeto que aparezca cognitivamente, como tu propia mente y demás, adquiere certeza acerca de su forma de existencia. No te aferres a que él existe de la manera en que aparece y siempre conserva esa certeza. Cuando sabes que una cosa existe así, ves que se aplica uniformemente a la naturaleza propia de todos los fenómenos del samsara o el nirvana. Aryadeva también ha dado voz a eso al decir: cualquier vidente de un fenómeno es un vidente de todo. Cualquier vacuidad de una cosa es la vacuidad de todo. Antes de la absorción total y adecuada de la naturaleza real del todo de esa manera, solo existe la separación de los extremos mentalmente fabricados con respecto a todo del samsara y el nirvana, como la existencia inherente localizable, la no existencia total y demás. Sin embargo, después de haber surgido, cuando inspeccionas, ves que el surgimiento dependiente del funcionamiento de lo que es existente de forma meramente imputada, simplemente por nombres, innegable y naturalmente todavía alborea cognitivamente,
como sueños, espejismos, reflejos de la luna en el agua e ilusiones. Cuando te das cuenta simultáneamente de que las apariencias no oscurecen la vacuidad y la vacuidad no hace cesar las apariencias, estás manifestando en ese momento la excelente mente que es el camino que conoce desde el punto de vista único de la vacuidad y el surgimiento dependiente, siendo sinónimos. El orador de estas palabras ha sido el renunciante llamado Lobsang Chökyi Gyaltsen, quien ha escuchado muchas enseñanzas. Por su fuerza positiva, que todos los seres errantes se conviertan rápidamente en Budas triunfantes a través de este camino de la mente, sin el cual no hay una segunda puerta de entrada a un estado de serenidad. Colofón del autor. He recopilado estos métodos que te llevan a conocer cara a cara el gran sello de la realidad Mahamudra ante la petición previa y reiterada de Gedung Gyaltsen, quien ostenta el grado monástico de sabio infinito de los 10 campos del conocimiento, y de Sherab Sengye de Hatton, quien ostenta el grado monástico de maestro de los 10 textos difíciles. Han visto que las 8 cosas transitorias en este mundo son como dramas de locura, y ahora viven en una soledad remota, siguiendo una forma de vida sabia y tomando este camino de la mente como su práctica esencial. Además, muchos otros discípulos que desean practicar Mahamudra en su nivel definitivo también me lo han solicitado. Además, he compuesto especialmente este texto ahora, dado que el gran triunfante en Sapa, el omnisciente, majestuoso comandante de los ennoblecedores con logros reales, ha dicho en una de sus canciones de experiencia para instruirse a sí mismo y a los demás: he compilado las instrucciones relacionadas con el Lamrim, las etapas graduadas de las mentes que son el camino de la tradición Kadam, desde confiarse a un maestro espiritual hasta Shamatha y Vipassana. Pero al final, no he sido capaz de asentar ahora en palabras escritas las principales instrucciones guía para Mahamudra, que no están incluidas entre estos caminos de la mente antes mencionados y que no son bien conocidas en la actualidad por aquellos de la Tierra de las Nieves. Así, lo que no se asentó por escrito en ese momento por el poder de haber sido restringido, se destinó a un periodo posterior. También, por ejemplo, en el Sutra del Loto se afirmó: debido a que debe ser realizado completamente por la conciencia profunda de los Budas, Sangye Yeshe, nunca podrías decirles a aquellos que prematuramente escribirían sobre este método por su propia cuenta que estás iluminado. Si preguntas por qué, es porque aquellos que son guardianes de una dirección segura tienen consideración por los tiempos. Por lo tanto, también para que profecías como esta se cumplan, yo, el renunciante Lobsang Chökyi Gyaltsen, que no he dejado que se degenere el linaje de inspiración de aquellos que han practicado directamente este camino de la mente desde el incomparable Maestro Universal, el Rey de los Sakyas, hasta mi Guru Raíz, el omnisciente Sangye Yeshe, y que yo mismo me he convertido en miembro de este linaje, sin permitir que se pierda el estrecho vínculo de su práctica, y quien sostiene las enseñanzas por excelencia de los sutras y tantras. He compilado esto en el monasterio de Ganden. Traducido por el Dr. Alexander Pershing. Publicado originalmente como Su Santidad el Dalai Lama y Alexander Pershing. La tradición Gelug Kagyu del Mahamudra. Ítaca, Snow Lion, 1997. Gracias por escuchar.